Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa del Retrovisor dedicado a Melilla y el Nodo. El martes pasado ustedes recordarán pues que ofrecimos una retrospectiva sobre el Nodo, sobre cómo se creó el Nodo allá por 1943, cuáles fueron las circunstancias que en ese momento rodearon esa creación de un noticiario y unos documentales que tuvieran un carácter exclusivo y monopolístico a la hora de ofrecer la información de Melilla y también la información que del mundo se podía ver en España. Explicamos un poco cuál era el contexto político, social, ideológico de la época y nos adentramos en la imagen que el Nodo ofrecía de Melilla. En el capítulo primero, en la semana pasada, pues dimos cuenta de algún material correspondiente al año 45, al 47, al 48, al 51 y al 61 y nos quedamos en el año 70. En el 70 ofrecimos alguna ráfaga, algunos fragmentos de imágenes de Melilla, algunos episodios concretos y nos quedamos pendientes para hoy empezar con un episodio que pues todavía aún se recuerda en la imaginería colectiva de esta ciudad. Estamos hablando de la fecha del 19 de septiembre de 1970, cuando vinieron a Melilla los príncipes de España, Juan Carlos y doña Sofía, para asistir al 50º aniversario de la fundación del Tercio. Un día más tarde, el 20 de septiembre, pues hacía 50 años que se fundó el Tercio. Nosotros, la semana pasada, pues contamos con unos colaboradores pues que han sido indispensables pues para ilustrarnos con sus comentarios y su vivencia sobre aquellas imágenes que veíamos. Hoy se ha reducido el lote al 50%, pero estamos igual de encantados. Severiano, ¿qué tal? Buenas Severiano tardes. Gil, que pues nada, pues, aquí como, ya, bueno, ya como la ¿qué le semana voy a pasada. decir? Novelista reconocido y de indudable éxito. También está con nosotros Juan Díez, que es un investigador de la historia, de la pequeña y de la gran historia de Melilla a través de la Asociación de Estudios Melillense y de algunas obras específicas, sobre todo específicas sobre lo que nosotros aquí tratamos, es decir, Melilla en el mundo audiovisual, que es el título de una de sus obras. Entonces nos quedamos allí. ¿Vosotros os acordáis qué era de vuestra vida y qué es lo que hacíais un 19 de septiembre del año 70? Tú eres más antiguo, tú primero. Yo recuerdo que, haciendo cálculos, pues tenía 15 años. Y recuerdo que fui con mis padres al puerto y creo también a las planadas de Rostro Gordo para ver al príncipe. Fue un acto bárbaro, enorme, ¿no? de personas que acudió. Y después, pues, también, ya leyendo, recuerdo que, bueno, que unos días antes se inauguró el monumento a Pedro Estopiñán. Y bueno, y que el año siguiente fue la... Eso lo vimos la semana pasada. Sí, sí. Y que el año siguiente fue pues, el suceso de que se desató un brote de cólera en Marruecos y cerró la frontera, se alambró el perímetro fronterizo, hubo que vacunarse. Tú estabas en bachillerato en aquel entonces. Sí, sí. Y claro, como era en septiembre, todavía no había empezado el curso y no se pudo movilizar a los bachilleres. Sí. Que no pasó lo mismo con los colegios, que sí fueron todos en masa como debía ser. ¿Y tú, Severiano? Yo no, yo solamente, yo fui al puerto. Yo también, ya no he tenido que calcular, ha calculado él por mí, yo también tenía 15 años, somos del 55 los dos. Y yo me fui al puerto porque yo estaba en mi fase naval, yo estaba descubriendo la marina, me encantaba todo lo que oliera a barco, y como los príncipes vinieron en el destructor Marqués de la Ensenada, que era una de las joyas. Era en el Marqués de Ensenada lo que llamaban el superdestructor Roger de Lauría. Roger de Lauría eran los dos gemelos. Pues sí, Roger de Lauría eran los dos gemelos. Era una serie que intentó salir que era el Oquendo, Roger de Lauría y Marqués de la Ensenada. El nombre de Almogaba. Y claro. Y entonces, bueno, sí eran idénticos los dos. Y yo me coloqué, me busqué un buen sitio allí cerca del malecón, del borde del malecón, para ver atracar el barco y tal. Bueno, lo de los príncipes, pues oye, qué bien, ¿no? Porque gracias a que venía el príncipe había venido el destructor. A mí me llamaba más la atención. A esa edad me gustaban mucho
los barcos y eso, y bueno, pues ya presencié todo lo que fue la bajada y el gentío que se congregó allí, tanto en la muralla de María la Vieja y tal, y poco más. Yo perdí la visita, la perdí de vista porque yo me quedé viendo el barco. Bueno, hay que decir que cuando vino aquí el príncipe, pues era una de sus primeras visitas oficiales. Hay que tener en cuenta que la proclamación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey se produjo un año antes, en julio de 1969. Príncipe de España. Desde el año 45 pues se había definido a España con la ley de referéndum nacional y la ley de sucesión se había definido como una monarquía pero que no tenía rey. Y se dejaba al arbitrio de Franco el designar cuál sería la persona que le sucedería. Ya a partir de una... Hubo un referéndum, ¿no? Además. Claro, sí, el referéndum para se votó decir, que sí. Claro, el referéndum era para decir que Franco podía decidir quién era el rey. Y después, claro, cuando tuvo Franco un accidente de caza, ya le instaron, sobre todo la fracción del Opus Dei, Carrero Blanco, Laureano López Rodó, le urgieron a que tomara ya una decisión y dijera quién iba a ser, porque claro, dentro del régimen había gente que tenía unos candidatos, otros que tenían otros, tenía el sector más ultra Alfonso de Borbón, y entonces se estimaba necesario que Franco ya dijera quién era el candidato, y entonces eso lo comunicó, y una de las primeras visitas pues fue a Melilla justamente un año más tarde. A las 8:30 de la mañana de ese sábado, pues vino primero el ministro del Ejército. No había ministro de Defensa, como me corregiste, habían 3 ministros militares del Ejército, que era el de Tierra, el de Aviación, el del Aire y el ministro de la Marina. Era Juan Castañón de Mena, que lo estaba esperando aquí, entonces el comandante general Bañuls y otras altas autoridades que esperaban como a las 10:30 aproximadamente, pues llegaba el acorazado con su majestad el destructor. El destructor. Y además, toda la flota pesquera le acompañó en el momento de la llegada, y también algunos barcos motores que pertenecían al Club Marítimo, y con una sirenada ahí. Sirena. Y así lo contaba el nodo. Vamos a verlo. Melilla, adelantada de España en el continente africano, vistió sus mejores galas para recibir a los príncipes de España, quienes a bordo del destructor Roger de Lauria se trasladaron a dicha ciudad para presidir los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Legión. En el puerto fueron recibidos por el ministro del Ejército, teniente general don Juan Castañón. Seguidamente el príncipe don Juan Carlos pasó revista a las tropas que le rindieron honores, las cuales desfilaron marcialmente ante los príncipes de España y demás autoridades. Terminada la ceremonia, la comitiva se trasladó al campo de instrucción de Somorrostro, donde desde un jeep el príncipe don Juan Carlos, acompañado por el ministro del Ejército, pasó revista a las tropas. A continuación tuvo lugar un vistoso desfile en el que participaron las distintas unidades de la guarnición. Luego, los príncipes de España se trasladaron al acuartelamiento del Tercio Gran Capitán, donde después de pasar revista a las fuerzas legionarias que le rindieron honores, asistieron al tradicional desfile ante el Monumento a los Caídos, al pie del cual el príncipe don Juan Carlos y el ministro del Ejército depositaron una corona de flores. Finalmente, el príncipe de España impuso condecoraciones a varios jefes, oficiales, suboficiales y tropa del Tercio Gran Capitán. Pues así lo decía. Así lo contaba el nodo. Bueno, hay que decir que en los días anteriores la alcaldía publicó sendos bandos. En uno de ellos pues se instaba a los melillenses a que manifestaran su patriotismo, ya harto conocido, y al mismo tiempo pues que engalanaran las calles con banderas y con todo tipo de detalles alusivos a
al histórico momento. Y también, 2 días antes, otro bando instaba a que los moradores de la zona adyacente a Somorrostro, como dice aquí, que no es Somorrostro, que eso fue... bueno, estamos hablando naturalmente de Rostrogordo. Pues que tanto en la calle de México como en lo alto del barrio Colón, en las fachadas pues se encalaran y se le diera una mano de pintura para que todo estuviera presentable. Después de esto, por la tarde, la agenda era muy apretada. Por la tarde hicieron un Te Deum en el Sagrado Corazón. Y después... Ese ya me lo perdí yo. Tuvo que ser vibrante. Y después el alcalde, que entonces era delegado del gobierno, Francisco Mir Berlanga, pues le acompañó por el pueblo y lo llevó al Palacio Municipal. Y de todo eso pues tenemos imágenes, pero no sonido, porque estos son brutos que después pues no terminaron saliendo al exterior. Vamos a ir viéndolo. Bueno, estas son imágenes de la comida en el tercio, ¿no? En la comida en el tercio, porque el rey compartió el rancho con toda la tropa, y esta es la llegada al Palacio Municipal. ¿Os habéis dado cuenta de lo que se parecía el señor Mir Berlanga, sobre todo vestido de esa guisa, al generalísimo? Pues... ¿Era casualidad ese parecido o lo forzaba él un poco? Oye, mira, fíjate, además se ponía unas gafas de sol muy parecidas, ¿eh? Curioso. Bueno, aquí en la firma, ahora contaremos algo. La firma dice: a la histórica y valerosa ciudad de Melilla, con todo el afecto de la princesa y mío, en esta primera visita. Bueno, también primera y por ahora única. Ahí se observa la Sandani. Eso es la sí, comunidad, porque en ese momento le entregaron, hubo obsequio por parte de los representantes de distintas comunidades. Ya entonces hablaba de la integración, de la feliz convivencia entre las comunidades. Podemos decir que la comunidad hindú le regaló un juego de té en plata repujada con vasos decorados de cristal de roca. Y no, perdón, estamos hablando de la comunidad musulmana, que iba presidida por Muhammad Mohattad. Le regaló un juego de té en plata repujada con vasos decorados de cristal de roca y un caftán azul bordado para la princesa con unos cinturones de oro y gemas. También la representación de hindúes. Ahora está en el camerino, se ve al padre Eulalio. Esta es la iglesia del pueblo. Sí, pero es curioso, ¿no? Que está vestido de paisano. Sí, no va con sotana ni nada. Pues pues si os interesan los detalles, los regalos que entonces le hicieron. También la comunidad hindú, que iba presidida por Sudenda Bhushan, entonces era secretario Ayula Chandani, pues le ofreció a la princesa un collar de flores naturales, una pareja de reyes de gran tamaño hechos en marfil y una bandeja de plata con una inscripción alusiva, y un sari, que es el traje típico hindú de seda. Moisés Corciente era el presidente o el representante máximo en ese momento, no sé si existía como tal la comunidad, y él le regaló un puente de marfil con filigranas talladas y una mesa de centro pues tallada con incrustaciones de plata. Así que fue típico de aquí, y por de cierto, Melilla, que lo típico, lo que venía la gente a comprar aquí en Melilla en esa época, es curioso. Y otro detalle, la pluma con la que firmó la dedicatoria en el libro de oro el príncipe Juan Carlos era la misma pluma que en el año 1903 su abuelo Alfonso XIII firmó el protocolo con el que se autorizaba la construcción del puerto de Melilla. Y por cierto también, por un último... No, después también había que decir un par de temas curiosos que está en la memoria popular de Melilla, pero que no trascendió a los medios escritos, y fue que hubo 2 incidentes mientras estuvo el rey en el acuartelamiento de la Legión. Uno fue que intentaron mantenerlo a los soldados, y no sé si incluso tirarlo a la piscina, pero no sé, sería como muestra de regocijo. Y después hubo otro incidente entre el comandante general de Melilla y Francisco Mir Berlanga, que por lo visto le sentó mal que estuviera allí Mir Berlanga. Pero a la postre el tema se arregló porque la Legión se puso al lado de Mir Berlanga. Bueno,
Y por cierto, ya que has dicho lo de mi Berlanga, a mi Berlanga cuando entró en el ayuntamiento también se solazó enseñándole una especie de acta, un diploma que le había firmado a él, a Mir Berlanga, el rey Alfonso XIII en 1930, en reconocimiento por su brillante historial como bachiller en la academia en la que estudió en Madrid. Entonces, porque había sacado en todas las asignaturas matrícula de honor. Entonces el rey en 1930 le hizo la firma y entonces tuvo bien enseñárselo. Ya sería difícil. Pero tenemos más imágenes de aquellas fechas. Estas son imágenes del tercio. Además, ese mismo día, el 19, Televisión Española por la noche ofrecía un reportaje sobre el tercio, de casi 1 hora de duración. Eran los tiempos en que en Televisión Española pues triunfaban las series Bonanza y Ironside. Además, nos gustaban, ¿eh? Sí. Hoy las veríamos ya no. Bueno, Bonanza eran como de la familia ya, ¿no? Sí. No era un hermano más. Bueno, y por situarnos un poco más en la época, podría decir que en el cine nacional, entonces ponía la leyenda de Laila Clark, que estaba interpretada por Kim Novak. Uf, esa me lo perdí yo, pero no tenía 18 años. Claro. Seguro, ¿verdad? No nos dejaron entrar. Entonces causaba furor el sistema Todao en 70 milímetros. Sí. Sí, es verdad. Sí. En el Monumental ponían 7 Winchester para una matanza y Proceso a una estrella, que interpretaba entonces pues una racial Rocío Jurado. 30 años después, más conocida por ser la suegra de un guardia civil que triunfa en tertulia. Es que es curioso, es que esa es la Melilla que recordamos, ¿no? En el Perelló, el bikini rojo y el retorno de Ringo. Y en el Avenida, Cristina Guzmán, que ponía gigantesco programa doble, y una de ellas era Cristina Guzmán con Rocío Dúrcal. O sea que estaban las dos Rocío haciéndose la competencia. Sí. ¿Y en el ¿No Real se sabía ponían cuál de algo? las dos? Sí, bueno, el Real era cosas dobles ya, ahí no Estaría llegó. repitiendo lo que habían puesto la semana antes en el Cine Nacional. Y que después se repetiría en el Cine Alhambra, que también funcionaba, y funcionaba también el Cine Goya. El Cine Goya. Bueno, aquí y el es- Cine Victoria, ojo. También. En esa época no sé si estaba... Sí, yo creo que estaba todavía el Cine Victoria. Sí, a poco tiempo ya empezaron a cerrar. Sí. Pues estas son imágenes correspondientes al tercio, en aquella época, que son tomas hechas en bruto que se utilizaron para ese reportaje que emitió Televisión Española el mismo día 19 de septiembre. Bueno, aquella fue una semana dedicada al tercio, hubo una serie de actos pues, conmemorativos, por ejemplo, entre algunos detalles, la unión entonces la Melilla Club de Fútbol, que presidía Francisco López, pues autorizó a toda la tropa del tercio que fuera naturalmente vestida de uniforme para que entrara gratis en el primer partido de la liga, que creo que era el Melilla Jaén, ganó el Melilla 1-0. También, bueno, pues hubo distintos actos de homenaje, un acto de homenaje de la Delegación de Trabajo, otro de los comerciantes, y en fin, que fue una semana pródiga en acontecimientos. A los amantes del tenis, aquí estuvo en aquel entonces Manolo Orante, Sí. Juan Gilbert y José Luis Arilla, que José Luis Arilla pues estuvo en dos finales de la Copa Davis con Santana, que Santana había ganado Wimbledon 4 años antes, y Orante ese año pues ganaba uno de los 4 torneos más importantes del mundo, que era el de Estados Unidos. Se llamaba entonces Forest Hill, hoy es el abierto USA. Y además fueron a la hípica y formaron parejas con algunos de los más avesados De los autóctonos. autóctonos locales. De todas formas, hoy día que bueno, pues eso, que es raro la mañana que no te sorprende la prensa, pues ha llegado un ministro y ha llegado otro ministro y vuelve a llegar y repiten y tal. Aquello fue un acontecimiento en sí mismo porque era, pues bueno, eran los príncipes de España que venían, pero es que además no venía nadie en esa época. No se recibían visitas de un determinado nivel, cero, es decir, que de golpe y porrazo fue casi el empacho, ¿no?, de recibir, era casi como si España viniera, ¿no?, entera, ¿no?, representada. Yo creo recordar eso en el, no sé, en el olor, en el aroma, ¿no?, de que se respiraba en torno a la visita. Bueno, y eso también que la figura del príncipe era poco conocida entonces. Empezaban a Sí. foguearse, a salir, y también Claro, que en aquellos años
el príncipe tenía muy mala prensa. Bueno, No se tomaba en serio. Sí tenía, porque resulta que cuando se dio a conocer, porque claro, Franco decía esto, no tenía que responder, como en el anterior programa, que, como decía los estatutos de la Falange, en su entera plenitud asumía la más absoluta autoridad y no rendía más cuenta que ante Dios y ante la historia. Entonces él, cuando dijo, pues este es el príncipe, no se lo avisó al príncipe, pero es que se encontraron con un problema los mismos medios de comunicación y la prensa, sobre todo, la del movimiento, que decía, ¿y dónde cogemos una foto del príncipe? Porque claro, del príncipe se sabía tampoco que no había ni foto. Y claro, recurrir a la foto de la primera comunión, pues no parecía de recibo. Claro, hay que decir que cuando se produjo la sucesión, pues claro, tampoco se lo dijo al padre, es decir, a aquellos que tenían la legitimidad dinástica. Pero en fin, no se trataba, como decía en la ley de sucesión, de una restauración de la monarquía, sino de una nueva monarquía social, corporativa y tradicional, que no tenía nada que ver con lo anterior y por lo tanto no había que rendir cuentas a nadie de qué tipo. Es que, claro, al ver imágenes de estas y hablar de ese tema, es que entonces no había un fax para que nadie mandara una fotografía, que hoy casi es impensable. Hoy día se podría mandar por teléfono, ¿verdad? Por medio de un teléfono móvil conectado a un ordenador, por internet, tienen una foto preciosa y tal, de donde proceda. Pero es que entonces no, si no había una foto, no había una foto. Claro, y eso de los gabinetes de prensa no estaba. No, en absoluto, en absoluto. El jefe de propaganda y ya valía. Después bueno, también, solamente decir que en aquellos tiempos que se esperaba que algún día faltara el caudillo, ¿no? Había quien pensaba que no iba a faltar nunca. Nunca, ¿no? Pues entonces que se pensaba, bueno, algún día faltará, pero y sin embargo la gente pues no tenía preocupación, ¿no? Como estaba todo tan bien atado. Yo recuerdo que en el instituto pues nos enseñaban así, pues esto va a pasar y bueno, y estábamos todos tranquilos, incluso los mayores y todo, no pensábamos en nada. Claro, sí, cuando se preguntaba, después de Franco, ¿qué? Siempre había uno que decía, después de Franco, las instituciones. Era la frase que entonces... O el caos. Sí. De todas maneras, yo creo que aquí en Melilla, en esa época, se vivía un poquito anestesiado, ¿eh? Esa falta de preocupación, a lo mejor, en otros ambientes o en otros medios y en otros sitios, en la península, en Madrid o en Barcelona, en las grandes ciudades, yo creo que sí había más ansiedad cuando se pensaba en eso. Aquí vivíamos anestesiados. Aquí en el 70 todavía no nos habíamos enterado del 68. En Francia, ¿eh? Bueno, yo recuerdo que literalmente. O sea, nos sonaba algo raro, pero como les pegaba a la policía, eran gente mala. Entonces, pues no te preocupaba. Yo me acuerdo de eso, de verlo en la televisión, cómo le arreaban allí la policía y decía, pues si le pega a la policía porque por algo será. Algo habrá hecho. Incluso recuerdo que en el 75, cuando murió Franco, pues yo estaba en Barcelona y allí a diario había manifestaciones. Y sin embargo, mi padre nunca me preguntaba por ella. Es que no salían los medios de comunicación. Claro. Ya digo, y yo salía de vez en cuando, veía, enseguida me regresaba, ¿no? Es que no existía la contestación. Y aquí, de luego, nos llegaba. Bueno, pues, entre los muchos actos que se celebraron, no sé si a vosotros os gustan los toros. Bueno, pero hay gente, hay mucha gente. Yo como de todo, el toro hay mucha gente. No soy seguidor, pero sí, vamos, comprendo que le pueda gustar a alguien, o sea, ahí hay algo. Sí. Pues vamos a ver la corrida que se celebró, creo que fue 2 días antes de la llegada de los príncipes también, con ocasión del 50 aniversario de la Legión, y que iba destinado a la obra benéfica del primer tercio Gran Capital. A la obra social, creo que se llama. Sí. Pues aquí está aquí vemos el cartel, Miguelín, Miguel Márquez y Utrerita. Y el escudo del tercio, pues ahí puesto en el centro. Que eso se rememora algo que era usual en los años 20, cuando se celebraba la corrida de toros en la plaza de toros de la hípica. La portátil, ¿no? Plaza Sí, bueno, era portátil y duró... En el mismo sitio de 30 años. Unos 10 años. Sí, eso es más o menos como el fuerte provisional de la Purísima Concepción. Sí. Que está todavía en pie, claro. Después también había que resaltar el hecho de los taxistas, que cuando se celebraron las actividades en el cuartel de la Legión, pues pusieron los taxis a disposición de las autoridades sin cobrar nada. Sí, qué curioso ese detalle, mira. Sí, bueno, y también cuando llegó... Bueno, para esta corrida, ahí vemos a Ángel Meléndez al fondo. Bueno, para que todo el mundo pudiera asistir a la corrida, la Delegación de Comercio y Trabajo, pues dio por feriado la tarde. Es decir, que por la tarde nadie iba a trabajar para que todo el mundo fuera a la corrida. Fiesta. Y claro, lleno total.
ya se me está ocurriendo mirar porque seguramente que hay caras conocidas. Ah, pues, no, eso seguro, además, que mucha gente se reconocerá. El banderillero ese no habrá visto esa imagen, porque No. Ese par de banderillas que he puesto un poco a las chicas en edad de merecer. Mira, ahí la entrada más cara costaba 400 pesetas para unas tribunas las primeras tribunas de sombra. Y la más barata, en sol y grada, 70 pesetas. 70, Entonces, por 70 pesetas se comía, ¿eh? Pues, joder, Pues yo pasé una comida por 50 pesetas, Ahí se- algún año después. Ahí se veía a don... no, bueno, todavía seguimos con los toros. Bueno, 70 pesetas, se pasaba un fin de semana uno con 150 pesetas, lo recuerdo perfectamente. 70 y un mes. Y ya saliendo con pareja, ya ennoviando. Tú que eras precoz, ¿no? Te que eras precoz, con 15 años ya. Hombre, ya tonteaba uno, el parque estaba hirviendo. Joder, qué talegazo se acaba de No, este es mayúsculo, ¿eh? El pobre picador, ¿no? Naturalmente terminó esto pues con la banda de cornetas y tambores del tercio, Haciendo su... que además de algunos pasodobles, pues terminó con los sones de los himnos legionarios, que todo el mundo esperaba, puesto en pie, y con el natural fervorín patriótico. Verás tú. Pues ya digo, yo entre esos 15 años el parque vibraba, estaba hirviendo, pues eso, de gente de 15, 16 años, de 14, convenientemente separados por promociones, porque no podías osar acercarte a una chica de 16, Bueno, porque era un año es mayor. que incluso claro. en el instituto, y Juan de esto sabe, el instituto estaba en los recreos, se formaba había una reja que separaba físicamente a los niños de las niñas. Sí, claro. Y Me eso- acuerdo muy bien de aquello. Que había que formar alineados para subir. Y solamente clase. aquellos que tomamos la decisión providencial de hacer bachillerato de letras, pudimos tener Clase una adolescencia mixta. casi normal en compañía de damas. Sí, yo recuerdo además en quinto de bachiller, en el instituto en mi clase, teníamos dos chicas que venían solo a la clase de inglés y no sé si a otra más, dos. O sea, aquello era tremendo. Además, cuando entraban en clase se producía un silencio Además se notaba que... que yo nunca sabía que obedecía, si era miedo o a deseo de portarse bien, de Sí, ser sí, bueno, era eso, ¿eh? de no ser unos salvajes. En cuanto se iban ellas y el profesor de turno, bueno, ahí se montaba una en la clase que era Pero tremendo. después también se dividían las clases mixtas cuando llegaba la hora de la formación del espíritu nacional o política, que entonces daba don Manuel Corbí, Corbí Ávila, era el Manuel profesor. Corbí Sierra. Entonces las mujeres por lo visto no eran aptas para tener unos conocimientos tan profundos de materia política y orgánica, y ellas se iban a la clase de sus labores. Claro, las labores propias Y del se hogar. libraban de aprenderse los Reyes Godos. Bueno, Porque yo- Sí, en política lo estudiaba yo, yo me no. acuerdo perfectamente. Yo no. Me di un libro un tocho bastante gordo y ya en historia no, estábamos dando historia antigua y tal y no damos historia de los Reyes Godos. Y me acuerdo de... Reyes Godos, mi pero eso contacto con los Reyes Godos fue en la clase de política, formación del espíritu nacional. Bueno, O sea, aguantar. no los reyes, pero los príncipes, antes de pasar ya a otro capítulo, porque es una pena, hoy no puede estar con nosotros Miguel Ángel Roldán, que sí estuvo la semana pasada y que se ha comprometido para venir la próxima, por razones totalmente excusables. Y él queda pendiente que nos cuente otra parte de la visita de los príncipes que quedó un poco oscura, porque él terminó la jornada en una fiesta que se hizo en la hípica, donde le dieron la presidencia, la presidencia de honor, y entonces pues hubo una gran fiesta donde acudieron jefes y oficiales, además de invitados y demás. Socios y tal. Y entonces, precisamente Miguel Ángel Roldán estuvo allí de músico. Pero esas son historias que ustedes están emplazados para conocer todo lo que pasó en aquello, porque no sé si lo del manteo a don Juan Carlos se quedó pequeño con las aviesas intenciones que albergaban algunos de los allí reunidos hacia la princesa Sofía que acababa de
de celebrar su cumpleaños. Pero nos sorprende que aquí no quieran venir más, ¿eh? Claro. Bueno, claro, eso es la Intento verdadera de razón. manteo, de ahogamiento en la piscina. Claro, por aquí hablamos de alta política internacional, pero quizá esos pequeños detalles son los que... No, la historia tiene unos meandros muy sinuosos. Bueno, en el año 70 llega el color, también al Nodo, y empiezan los primeros noticiarios en color. Y uno de ellos fue dedicado a Melilla en el año 1970. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y era de este tenor. Aquí lo tenemos. En el antiguo promontorio Rusadir, sobre la costa africana, se alza la española ciudad de Melilla. Enlaza con Málaga por un servicio diario de modernos transbordadores y también mediante un servicio de aviones. A pesar de su limitada extensión territorial, Melilla cuenta con un pinar en Rostrogordo, lugar de cita de excursionistas. En pleno centro de la ciudad se abren los bellos y amplios jardines del Parque Hernández. El moderno trazado de plazas y jardines se armoniza con el de sus calles y espléndidas avenidas. Un espíritu moderno es nota destacada en la parte más activa de la ciudad. Melilla cuenta con el aliciente de poder adquirir a buen precio toda clase de mercancías y con la reminiscencia andaluza de algunos barrios. La ciudad tiene también una vocación marinera y es auténtico paraíso para el amante de los deportes náuticos. Sus playas se ven frecuentadas durante casi todo el año por la benignidad del clima. Hay también clubs nocturnos y discotecas para la juventud. Al lado de esta estampa moderna de la ciudad se alzan los vestigios del pasado en la llamada Melilla la Vieja, conjunto histórico-artístico declarado de interés nacional. Aquí desembarcó el 17 de septiembre de 1497 el capitán don Pedro de Estopiñán, recuperando la ciudad para la corona española 5 años después del descubrimiento de América. Bellos rincones se ofrecen entre estos muros que guardan una muestra del gótico más antiguo existente en África. Melilla afirma, con su presencia en África, su estirpe indeclinable de ciudad andaluza y española. ¿Y porque estaba la torre de la televisión? Bueno. ¿Algún comentario? ¿Eh? ¿Algún comentario sobre lo visto? Sí, ¿Te ha impactado hombre, especialmente? esa añorada cueva que se ha visto ahí donde la gente ejecutaba movimientos extraños, más bien rígidos, eso era una discoteca. Sí, Y no. era la discoteca Ornabeque, la discoteca Ornabeque Ornabeque que estaba, bueno, por lo que es el foso de los Ornabeque, yo no sé, supongo Debajo que del sea cuartel de la Policía el Nacional. antiguo cuartel de la Policía Nacional, sí, sí. Eso, bueno, resulta que eso lo llevaba el padre de una chica de aquí relacionada con la prensa, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero... No sé si Es que estaba el foso de una vez que estaba el Playboy arriba Estaba el Playboy y arriba la también. División Azul, Ah, la división... Ahí iba yo. que también estaba arriba. Sí, en la plaza de Armas. En la plaza de Armas estaba la División Azul, no era discoteca, era como una especie de bar, Sí, pero también... Ah, y sí, que también sí, había sí, sí. canturreo y había y reuniones de gente. División Con, Azul. Había mucho ambiente y también estaba el Club Juventud por aquel entonces. el Club Juventud también estaba Y por después ahí. no sé si por aquella época o más tarde estaba la muralla o el Torreón. Que el Torreón Eso fue ya un poco- quizá un poco estaría más tarde. funcionando quizá Un poco más tarde. ahí o un poco más tarde, sí. Pero, en fin, Pero una- bueno, esa era la Melilla y esos cochecillos que se y veían. una imagen optimista que se daba de la ciudad. Sí, moderna. Además, y Melilla la Vieja era el lugar entonces de moda de noche. sí. Había menos miedo, más seguridad. No, es que estaba lleno de gente, entre otras cosas, porque claro, el camino entre el foso de los Naveques, la entrada a la plaza de Armas y al segundo recinto, que podías entrar por la puerta de la Marina y tal. Y ya emplazó con el Zodíaco. Entonces había todo un itinerario. Ah, sí, sí, porque sí, la te historia, iba ya se me del olvidó. Zodíaco a los Naveques, Ah. de los Naveques subía por iba a la División Azul, Sí. el Playboy, bueno, y según si podía entrar también por otro lado y pasaba antes por el Manco. Por el también, Manco, claro. Para hacer un Y poco de luego, boca. no sé si sería en el 70, probablemente fue en el 71,
justo al lado de la discoteca Ornabeque abrieron una especie de mesón que se llamaba El Botijo. Sí, ¿Os sí, acordáis? sí. Que la entrada era una especie de tonel, se mojaba Sí, un sí, tonel sí. y tal. Entonces ya te tomabas la tortilla allí con el porrón y directamente a bailar con el gin tonic. El que bebiera gin tonic, claro. Pues, No, hombre, en cuanto a seguridad, pues el hecho de que la Policía Nacional estuviera en el piso de arriba, pues sí. eso ofrecía una sí, que además, seguridad suplementaria. para dar constancia y dar fe, pues quedaba por la parte de la derecha de la puerta de entrada a la discoteca, caían las heces fecales de la policía, no sé si lo recordáis. Había un desagüe que caían aguas negras, que se suele decir, ¿no recordáis? Ya quedaba muy propio, ¿no? Yo que entonces era muy recatado y yo a esos sitios no iba. Me daba miedo. Hay que ver. Tú seguro que iba, a lo mejor iba a sitios como el que viene a continuación. Bueno, porque claro, la Plaza de Armas, además de para el bailoteo y el despendole, y para esos movimientos psicopáticos que Extraño, sí. pues también se dedicaba para hacer cosas instructivas y formadores de ese espíritu nacional que antes hacíamos referencia. Aquí están estas imágenes para que lo corroboremos. Bueno, estas son imágenes, estos son planos que cogían los responsables del nodo, también ya entonces hacía en colaboración con Televisión Española, y son imágenes que nunca salieron. Nosotros alguna vez hemos puesto algún pequeño fragmento, algún plano, y tienen que ver con el día de, o sea, con la conmemoración del día del sitio, un 19 de marzo. Entonces, pues primero, unas vistas generales, curiosamente, pues soslayan aquellos centros de frenesí a los que hemos aludido. Sí, mira, bueno, ahí se ve Y la entonces continuación de la Sí, sí, división ahí azul. estaba Aquí el no me Playboy. sé. Bueno, el Playboy estaba en lo que era el cuartel Detrás, de Penao. claro. El cuartel de Penao, Sí, sí. donde hasta 1906, si no me equivoco. Sí, bueno, que hace poco ha desaparecido la zona esa. Sí, sí. Además era muy sugerente porque eran mazmorras, ¿no? Claro, entonces aquí la imagen espía primero era la ceremonia religiosa y ahora veremos cómo va saliendo toda la comitiva, Ah, pues, claro. con banderas, sí, 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 guiones, sí. Bueno, en dirección al sitio. Vamos al monolito de Carlos Ramírez de Arellano. Claro, sí, sí. Entonces era un acontecimiento donde iba bastantes personas. Quizás fuera también por el régimen, que casi obligaba. Hombre, Bueno, también es que... hombre, si pasas lista y concitaba ves que no mucho. estaba, pues Lo tenían en cuenta. No, pero siempre, un desfile, aquí en Melilla por lo menos, el desfile militar los ha desfiles traído gustaban. siempre a la gente. Pues se invitaban a representaciones de, por ejemplo, de comerciantes, industriales, o sea, y había que... y se llenaba. Ya lo tenía. Eso es curioso, estaba celebrándolo por la mañana, Sí, a sí, pesar ya. del impío calor que parece que hace, porque hace un día de eso de... sí, pero las chaquetas reglamentarias había que llevarlas, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Por eso me ha llamado la atención. Y luego, bueno, claro, el Que- monumento de claro, Carlos que esa- Ramírez de Arellano, claro, claro. La chaqueta blanca, bueno, los cascos... Sí, ese era el reglamentario. Ese era el casco reglamentario en esa época, era el casco alemán. Pero, sí, de la No era ni siquiera el español, que se ve en algunas escenas de la Guerra Civil, que era redondeado por arriba, sino ya era el, fijaros Bueno. que es chato, la cabeza cuadrada típica de... Atención al marcial saludo. La chaqueta esa, porque a lo mejor quizá a alguna gente más joven pues puede confundirse y creer que por ser blanca tenía algo que ver con la marina. Pero no es así. Sí. Hay que ver con- Eso era de la jerarquía del movimiento, que tenía entonces la oficina donde está ahora mismo pues, la Consejería de Educación, donde estuvo antes la papelería Ochoa. Ahí estaba. Ah, sí. Ahí estaba la oficina de La movimiento. Secretaría de Movimiento. La La jefatura, Secretaría, ¿no? la jefatura provincial jefatura del movimiento que provincial dependía de la Secretaría General, que tenía rango de ministerio. En fin, sí. es la que... Camisa, que la ya camisa con- azul, la camisa la azul camisa azul, oscura, la y corbata entonces los también. jefes llevaban una Camisa blanca. chaqueta blanca. Y había otros que eran, según el rango, pues la chaqueta iba cambiando de color. Ahora, la camisa siempre impecablemente azul, Azul. que hasta que llegó Torcuato Fernández Miranda, que allá fue uno de los últimos ministros secretarios generales del movimiento, que nunca le perdonó el búnker que fuera a jurar el cargo de ministro secretario del movimiento con una camisa blanca. Eso, vamos, eso era Pero una cosa... Es que la camisa azul era lo único que quedaba de Falange de la guerra. Ya lo habían ido Hicieron quitando una todo. guerra, Claro, iba la quitando Falange, todo.
bueno, y le quitaron todos los privilegios, no se quedó con nada, solamente por el testimonio de llevar la camisa. Y llega y se lo quita y dice, bueno... A mí el monolito donde se ha visto que hacían la ofrenda siempre me llamó mucho la atención y me paraba ahí y leía eso de Carlos Ramírez Arroyano, tal, que había muerto víctima de su temerario valor. Y decía yo, ¿por qué no han sido más concisos? ¿Cómo murió? No sé qué, víctima de su temerario valor. Y uno se imaginaba cualquier cosa. Bueno, igual hacía puenting. Bueno. Claro. No, es que dejó a la ciudad casi a merced de adversario. Sí, además fue una racia, además, en respuesta parece ser a un tipo de tal. Bueno, lo que voy a decir, telegráficamente, ¿cómo murió? Por si alguno dice, bueno, ¿y cómo murió? Bueno, pues que le hicieron una encerrona. Uno de esos altercados que hay en las afueras, el adversario sale corriendo. Hablamos del siglo XVIII. Sí. Detrás va una fuerza en su persecución. No. Y después hay una trampa. Hay varios casos similares. Pero el siglo XVIII no. 1600, en el siglo por XVII. eso, siglo XVII. Sí, todavía la salida, estaba... la racia, ¿no? Entonces, pues, que estaba todo preparado. Entonces, pues, lo estaban esperando a la vuelta de un montículo y allí pues, lo cogieron y no dejaron a nadie. Pero claro, para eso dejaron a la ciudad pues de guarnecida, que si ataca en ese momento a la ciudad, pues cae. ¿Cuántas veces ha estado a punto, Uy, muchas. Y aquí seguimos, haciendo retrovisor y viendo cosas como las que vamos a ver ahora. Bueno, esto es una exposición de pintores, y además de pintores franceses. Ah, bien. Y este señor, por lo visto, se llamaba Michel García. No sé muy bien, de otras circunstancias. Creo que personal. Eduardo Morilla es quito de él. Sí. No sabemos si era los franceses, el Michel o García, ¿no? Y además, me parece que es un dibujo de Eduardo Morilla. O de Morilla. Ahí parece que es de Morilla, que es un retrato de Morilla. ¿Y la sala de exposiciones estaba? Esa sería la de turismo, ¿no? Entonces se utilizaba la de turismo, que estaba en una esquina del ayuntamiento, enfrente del Club Marítimo. Sí. Lo que después fue la primera sede de la UNED. Sí, la parte baja. La parte baja que también ha sido efectivamente la entrada de turismo. Ahora la ventanilla única. Ahora la ventanilla única, efectivamente, ahí estaba. Y ahí estaban las pinturas. O también podíamos ver escenas como la siguiente. Bueno. Javi Lanto y Mote, 14 Plaza, Juanito. Bueno, está la visita. Mira, Este es Gregorio Hernández. Sí. Hemos dado la imagen un momento para que, por si alguno no se había dado cuenta, que fue, que es el presidente de Scorpio. Entonces era pues un número 1 del judo en España. Y este es Juan Antonio Samaranch. Y ahí atrás... Que entonces era presidente del Comité Olímpico Español. Poco después, ya sobre el año, a mediados de los 70, lo destinaron como embajador en la Unión Soviética, que por cierto, ese año fue la primera vez que, en el año 70, el primer acuerdo que hubo entre la agencia TASS y la agencia EFE para permitir que hubiera un delegado de la agencia TASS, que la agencia oficial soviética, que pudiera tener un corresponsal en Madrid y uno de la agencia EFE en Moscú. Entonces, pues este hombre tuvo mucho que ver también con el ministro de aquella época, que era López Bravo, en mantener relaciones con el bloque del Este. De hecho, cuando acabó el franquismo en el 75, los dos únicos países que no reconocían a España era México, que seguía reconociendo a la República, y Yugoslavia, la República Federativa de Tito. Eran los dos únicos países, los demás ya tenían negocio y, en fin. Sí, además se hablaba de primera mano, porque de los países de la Unión Soviética, Rusia, que hablábamos de Rusia, la gente que seguía a los equipos españoles de fútbol, me refiero, en competiciones, y iba, y después volvía aquí y contaba, pues yo he estado con el viaje y tal y cual. Además hubo una época en que le dio a la gente por utilizar capa española, con lo cual los rusos se llevarían una impresión un poco extraña, ¿de dónde van estos, no? Y tal. Sí, era más o menos la época de los brincos. Y entonces, claro, los brincos habían puesto de moda aquello y dijeron, pues no sé si un par de viajes, los seguidores que fueron con el equipo... Claro, es que estaba mal visto que hubiera un mimetismo tan exagerado de los Beatles y otra gente de mal vivir y peor vestir. Entonces...
que un poquito de melena, pero adobado con ese toque, Sí, con español, ese toque español. de la capa. Pero bueno, Esto ya ya son esencias más nacionales. Sí. Claro, entonces decía que los rusos, pues eso, que vivían con que había mucha pobreza, ya empezaban a hablarse de que aquello, que bueno, que las calles vacías, que la gente te miraba con una cara rara porque entraba en un hotel y todo eso. Ya empezaba, eran ya opiniones de primera mano, ¿no? Sí, de gente que había estado allí y hablaba contigo, ¿no? Sí. Y luego y empezó uno a hacerse una idea de lo que era la Unión Soviética, que realmente la imagen que había, claro, pues era lo de la... Además, era una época en que la Unión Soviética, la época de digamos que estaba en el periodo de máxima expansión económica, no lo que vino después. Sí, efectivamente. Y bueno, no sé esto muy bien. A cuento de que venía. Bueno. Estábamos, pues, la visita de Samarán, que bueno, a cuento de Samarán. De Samarán, efectivamente, que entonces después de allí, pues en poco tiempo movió los hilos porque era un personaje bastante hábil y logró pues la mayoría absoluta de todos los países, de un bloque, de otro y de los no alineados, para que lo eligieran en 1980 presidente del Comité Olímpico Internacional, y ha sido el que más tiempo ha estado y el que además que quizá ha hecho los cambios más revolucionarios dentro de la organización del deporte. Permitió el profesionalismo, porque claro, hasta entonces los profesionales no podían participar en Olimpiadas, y hoy pues realmente quien tiene opción de ganar alguna medalla en la Olimpiada son los profesionales. Seguimos, y ahora son unas imágenes, bueno, apenas 15 segundos de una clausura del PPO de auxiliares administrativos. Esto lo ponemos porque quizás alguna persona obrera. Sí, se pueda ver reconocida en estas imágenes. Sí, sí. Y este cura, no sé quién, a ver si pasa como el otro día. Sí, alguien y nuestro llama y nos amable dice quién es, informante. Ha durado muy poquito, la verdad. Sí, es que eran apenas 15 segundos. Pero lo que viene ahora dura un poco más. ¿Vosotros qué recuerdo tenéis del auge? De la Organización Juvenil Española. Pues era un sitio donde mi padre me decía que no fuera. Yo era un sitio donde a mi padre le dije que me tenía que meter, porque iban de uniforme y a mí los uniformes me han gustado siempre. Y nada, al final terminé el auge. Claro, pero tú, Juan, como tú tampoco tenías mucha inclinación deportiva. Ninguna, claro. Pero aquellos que lo tuviéramos de nuestra generación, obligatoriamente teníamos que inscribirnos en la auge, porque eran los que organizaban los campeonatos escolares, los campeonatos provinciales, y después los que seleccionaban a aquellos que se iban a ir a los campeonatos interescolares, salir fuera de Melilla, que era el no va más, era el gran premio que tenía cualquier equipo que se dedicara a cualquier actividad deportiva. Bueno, se va fuera. No hacía falta decir de a dónde iba. Se va fuera. Entonces ya era bueno. Bueno, pues en 1970 había eso, intercambio de acampada, y entonces vinieron aquí los chicos de la OGE de Madrid. Se instalaron en Rostro Gordo, en Los Pinares, donde había un campamento más o menos permanente que estaba a cargo de don Antonio Coronado. Claro, ese fue el profesor mío. Fue profesor de gimnasia, porque entonces también había una habilitación, podía ser licenciado en educación física, los menos, y sobre todo una habilitación que te diera el movimiento, la falange, para impartir, bueno, cuál era la actividad física, porque se entendía que era una actividad premilitar, la que daban en la OGE. Está clarísimo, sí, claro. Bueno, pues vamos a ver algunas imágenes de cómo se pasaron estos chicos que vinieron de Madrid. Y esta debe ser la clase... Pantalón gris, camisa kaki, pero bueno, las flechas. Sí, y los gorros parecen alemanes, ¿no? No, son boinas. Son boinas, hombre. Salvo algunos que llevaban unas gorrillas ahí extrañas. Las camisas azules eran arqueros, que era ya el término del cadete ya dentro de... Sí, porque los primeros los flechas, ¿no? Sí, los flechas eran... El escalón más bajo. Este es un arquero, que sería, pues bueno... Bueno, esta era la imposición de una... Es curioso, llevan una gorrilla de visera que aquí no se... Oh, sí. Ahora la recuerdo yo. Pero eso lo usamos para deporte. Cuando había algún acto o algo, pues se colocaba... El traje de faena deportiva. Sí. Desfilando por la avenida y todo. Bueno, claro, era paramilitar, pero vamos, totalmente. Bueno, pues se tiene aquí un menos poniendo... No sé, parada de militar, pero... poniendo flores. Y parada de tráfico, ¿eh? También. Porque cuidado. Aquí el tráfico, mira, como... que en ese momento la máxima representación del orden y la autoridad. El orden y la autoridad, sí, con un simple gesto. Además, como venían de Madrid. ¿Y qué gesto de entusiasmo del chaval, ¿eh? Pero el policía seguía detrás a poca distancia por si acaso. Por si acaso. Pues mira, en ese año había como unas competiciones previas en cada sitio antes de ir a
la de toda España. Sí. Entonces, había, no sé si tú te acuerdas, yo nunca he participado en ese tipo de cosas porque siempre me escapaba a los campamentos. Yo una vez que terminaba la temporada de baloncesto y eso, me escabullía como podía. Entonces, yo también. Ahí cuando se juntaban los campamentos de la OGE, pues había competiciones que mezclaba lo intelectual con lo físico. Sí. Intelectual, sobre todo, estaba basado en el conocimiento exhaustivo de la vida, de las biografías de determinados elementos. Por ejemplo, en los años 70, a los flechas, los modelos, la biografía, que más que biografía eran agiografía, es decir, vida de santos, eran la biografía de Viriato, de Don Pelayo, de Don Juan de la Cosa, de Don Juan de Austria y de Millán Astray. Claro. Los arqueros tenían una mira un poco más amplia. Don José Calvo Sotelo y San Juan de la Cruz, ya la cosa era más mística. Más serio, sí, más mística. Y después había actividades culturales y artísticas, había una especie de competición donde se distinguía, había como la canción ligera, que era canción juvenil, se llamaba canción juvenil, o sea, pues los Mustang, que no podía aludir a temas escabrosos. Jaime Morey. Eso. Y después las canciones regionales. Y el plato fuerte era a ver quién ejecutaba, dicho en su asociación más noble, la mejor canción ligera, pero interpretada o bien al acordeón, pero como nadie tenía acordeón, era con una armónica, y entonces daban el premio a gran interpretación de armónica. Bueno, de ahí salieron pues grandes figuras de la canción nacional, como Miki cuando cantó aquello de El niño de la armónica y lo llevaron y toda Eurovisión, pues eso lo aprendió este hombre en la OGE. Mira, y las actitudes físicas, algunas de las actitudes físicas que pedían, porque en deporte se exigía recorrer los 60 metros en 9 segundos. En una hora hacer 4 kilómetros. En el salto de altura, para ser considerado por lo menos útil y hacer honor al lema de vale quien sirve, y servir es un honor, pues el salto de altura estaba en solo 1,05. La gente entonces, pues claro, la leche en polvo no dio para unos desarrollos óseos suficientemente equilibrados. En fin, que se hacía, había un montaje de campamento de 3 tiendas como mínimo y que tenían que incluir un tablero para murales y también un colgador de ropa. Sí, me suena. Y escalar muros de 2,50 metros. Ese es el que me faltaba, el escalado del muro y tal. Eso fue, de todas formas, esos años fueron, a partir de ahí fue cuando empezó el deporte realmente a ser tal deporte, ¿no? Hasta entonces parecían como que te acercaba al deporte de refilón, un poco de aficionado, no estaba estandarizado los equipos que podemos ver ahora, que cualquiera puede tener un equipo en condiciones. Allí cuando te ibas a no había en las tiendas un calzado deportivo apropiado para tal o cual, salvo recuerdo el tenis. El tenis, como ha tenido tanta afición aquí, sobre todo por el tema de la hípica y tal, pues bueno, sí, ya veías las raquetas, Schlesinger, la Wilson, que decía, bueno, además valían carísimas y tu padre tenía que tener mucho dinero para comprarte una. No, la primera, que era la de John Borg, era las Donai. Donai, sí, claro. Que eran de madera. Y bueno, bueno, las metálicas eran ya de la era espacial, que yo cuando veía una metálica se te caía la baba. Bueno, que en la hípica, la afición, aquellos que pudieran acceder a la hípica. Sí, que no todo el mundo podía. Que pudieran tener afición. No solo, o sea, no solo unos civiles determinados, pero es que incluso los militares tampoco, los de oficiales para abajo, podían ser socios de la hípica. Y esto del salto de muro de 2,50, pues esa habilidad la utilizaron algunos para poder escalar los muros de la hípica, para poder entrar a la verbena. O bien sortear ese obstáculo que había de valla y también de alambrada en la playa, con un señor esperando a la otra. Entraba un trocito de muro y luego seguía la alambrada que se metía en el mar. Claro, y era la primera, o sea, que era esas imágenes de gente llevándose todos los atavíos playeros por la orilla. Sí, porque dependía, había veces que te dejaban pasar, otras veces no. Y también dependía del comandante general, por ejemplo, el general Gotarredona quitó todo tipo de... Después volvieron a poner. Sí, se volvió a poner otra vez. Y después se volvió a poner. Pues en fin, vamos a seguir con más imágenes de esta inveterada época. Bueno, esto corresponde
me parece que a un curso sobre salvamento y socorrismo. El doctor Eduardo de Castro, llegó a ser concejal por Alianza Popular. Fíjate. Pues esas chicas pues son de nuestra edad. Claro, y esas son imágenes que siempre hay alguno que se ve que después, ya ves que me he visto... Sí, pero entonces eran las mujeres... O que he visto a mi abuelo, o que cuando era... Y más imágenes. Mira, Salón Dorado, ¿no? Esto, los imágenes correspondientes a los octavos Juegos Florales, donde había un señor que te soltaba un discurso que mira las caras que se le quedaban a los pacientes oyentes. Que este es un Ansón, Rafael Ansón, que llegó a ser director de Televisión Española, hermano de Luis María Ansón, el factotum de La Razón, y antes el director de la ABC. Se parece durante un montón de años. También, bastante. Yo siempre quise ser mayor. Sí, porque es lo que tú decías, que esas chicas que estaban saliendo allí, que tenían 15 años, pues para nosotros estaban años luz, porque a igualdad de edad, pues no te comías una rosca, ¿no? Claro, entonces, yo siempre quería ser mayor, entre otras cosas porque tenía que entrar en el cine. Entonces ensayaba formas de hablar que te salieran un poco más graves, procurabas conseguir de tu madre que te pusiera los pantalones largos para poder entrar en el cine a ver esa película, y a lo mejor con un poco de suerte el portero no te pedía el carnet de identidad, claro, para establecer la edad, y si te ibas haciendo tal, te ponías corbata y tal. Así íbamos con las pintas que íbamos, claro, que teníamos una pinta de ñoños en narices, pero que todos queríamos ser mayores para poder entrar a la discoteca, poder entrar al cine y tal, y para poder ligar. Bueno, no se ligaba. No sé, yo desde pequeño tenía la idea muy clara, digo, no acercarse a las mujeres, porque son un peligro. Ah, sí. Y al final un peligro, te coge, ¿no? No, que va. Sí, y yo, a mí recuerdo que las chicas me decían, vamos a salir, y yo decía, yo no salgo. O sea, que porque tenía casi tanto miedo como a la OGE. Sí. Lo de la... Sí, Oye, que hablando de la OGE, que la OGE fue un gran refugio para últimos guateques. Sí, hombre, claro. Porque llegó un momento en que la OGE pues era peor que el Unabeque y que el Playboy juntos. Sí, además se hacían unos bailes allí debajo de lo que ahora es el edificio de los sindicatos. Toda la planta baja, sí, se ponía música a todo volumen y allí, bueno, eso era para atraer... Era tremendo. Claro, era la época de la minifalda además también, y la minifalda estaba generalizada, y las medias de red. Lo recuerdo muy bien. Y botas altas hasta la gente decía que iba a jugar al ping-pong. Al ping-pong y a los futbolines o algo así, ¿no? Había que va, ¿no? Y además, fíjate, esto sobrevivió lo de la OGE y los guateques ya en la transición, años 75-76, que estaban muy cerca del local del movimiento comunista. El MC, que estaba situado, pues, casi enfrente de esta manzana donde estamos aquí en Miguel Zazo, en la calle enfrente. Y allí había, pues de vez en cuando se hacían pintadas uno a otro, ojo rojo que te cojo. Pero llegaba un momento en que había un intercambio ya no solamente de insultos, además llegó un momento que dije, bueno, por lo mejor es que nos intercambiemos los discos, el cachondeo, la sustancia que en aquel entonces se empleaba para la animación sociocultural principalmente, y entonces de un sitio a otro iban recorriendo, y entonces la gente del MC pues pasaba de prieta la fila, recias marciales, a arriba parias de este mundo, empieza América Legión. Claro, o sea que todo muy ecléctico, como la propia idiosincrasia de esta ciudad. Y ahora nos vamos al Hospital de la Cruz Roja y pasamos, ¿nos dicen algo? ¿Es el Hospital de la Cruz Roja? No. Me parece que no. Esto es el reconocimiento del mundo de trabajo al alcalde Francisco Mir Berlanga. Esa es la comandancia general, además, el interior. Porque sería entonces, supongo yo, el delegado del gobierno, que ya era el comandante general. Exactamente. Entonces, como representante de la administración civil, mira, el señor ese que le da el abrazo, ya se ha quitado, en el año 71 ya empezaron a quitarse las chaquetas blancas. Sí, bueno, de hecho incluso va de civil, Francisco Mir va de civil. Y además ya Francisco Mir estaba a punto de dejar la alcaldía, y una serie de colectivos pues se fueron sumando en sucesivos... ¿Qué año hemos dicho que era esto? No, este es el 70 todavía. ¿70 todavía? Ahora ya pasamos al 71 y vemos
cómo estaba la Cruz Roja. Y El hospital. El único hospital. Sí, el único hospital que había, el mejor hospital de Melilla. Claro. Con permiso del militar. Pues no, Pues tampoco, no, porque este señor es Andrés Avelino García Pardo, que era el delegado provincial de sindicatos. Esto debe ser la continuidad de lo anterior. Sí, del mismo homenaje. Del mismo homenaje, y entonces el delegado sindical. Que tengo que decir que él vivía en el cuarto piso de lo que es el edificio de sindicatos, con toda la familia. Una familia de lo más curiosa, porque si hablábamos antes de los guateques que se organizaban en la planta baja, en la OGE, no menores, y eran los que se organizaban en la parte alta, era la azotea, donde sus dos hijos organizaban unas fiestas descomunales. Tremendas. Previos combates de boxeo, porque se habían comprado. Y entonces quien quería acudir para ponerlo. Hacía de sparring y luego se tomaba una copa. Era una fiesta, porque claro, este hombre, García Pardo, pues, que fue inspector de policía, también fue profesor de EGB. Entonces, cuando vino aquí como delegado sindical, que era como un delegado provincial más, pues al hijo decía, bueno, a mí, tal, mientras haya un pozo, decía, un pozo de virilidad. Entonces, el niño utilizaba la virilidad española. Utilizaba los guantes de boxeo, pues para que el padre dijera, mira, no, es que allí organizamos cada combate, y algunas veces el hijo decía que le golpearan para que el padre viera la huella de la actividad que se había estado desarrollando, que era pues... Eso era espíritu de sacrificio, se llama eso. No. Y dejar que te den un par de mascadas. Claro, eso han sido de los guateques más sonados de... Yo eso no época. Llegué a tener constancia. Yo estaba claro, abajo, en el inframundo. Claro, es que esto era lo del curso mixto, era lo de griego, latín y demás. Que te das cuenta de lo que nos perdíamos. La gente rara. Que terminaron expulsados 2 o 3 profesores después de aquello. Y en fin, fue una historia. Después, uno de estos hijos fue detenido en Madrid por la policía política, y el otro terminó de tal manera que pidió asilo en la embajada de Cuba y no lo aceptaron. Ese era el de los... al que le daban, ¿no? Sí, el del boxeo. A la embajada de Cuba. Claro. Él organizaba actividades en un colegio mayor de Madrid, estaba en la época ya de la transición. Vamos, fue un personaje que además, que especialista en tirarse a charcos, quitándose la camisa, por Dios y por España, y decía, esto lo hago por Dios y por España. Y a renglón seguido se dedicaba a tirarle cócteles molotov a la policía. Bueno, justo sería también decir, porque eso no lo ve el público, que los cámaras que tenemos aquí se están partiendo de risa, porque desde luego esto es para... Época contradictoria como poca. Y ahora sí, yo creo que ya estamos en el hospital, porque el hospital... Venga, ánimo, ahora sí. Aquí está el hospital de la Cruz Roja en el año 1971. Y estos son los modernísimos quirófanos, donde el que más y el que menos, pues algunos hemos pasado, ¿no? Bueno, yo nací allí, ¿eh? Y esta señorita que, bueno, una de ellas, la que está al lado del médico a su izquierda, esa era mi hermana. Pero no lo digo, pues entonces... Revienta. Exploración somática. Hay que prestar atención a la exploración somática. Sí. Esto es la habitación de los horrores, ¿no? No. Una reja ahí. Todavía no hemos llegado a ella. Todavía no. Bueno, aquí enseñando los más modernos adelantos técnicos en materia de tratamiento psiquiátrico. Tratamiento psiquiátrico. No sé si está el polígrafo de Pocholo. Pero bueno, eso... Sí, eso es un encefalograma, hombre, ¿no? ¿Sí? Digo yo. Pero esos cables en la cabeza, tío. Ahora, que eso, el rostro, la expresión, no sé si era antes o después de que le practicara el encefalograma. Pero vamos, esa España y la psiquiatría éramos así, señores, en aquella época. Más imágenes para que... Este es el homenaje a la mujer más anciana de Melilla en aquel momento. Había cumplido 100 años. Y se llamaba, que supongo que ya no vivirá, Josefa Pérez Aguirre.
pues Francisco Milberlanga. Sí, eso será en el centro asistencial, ¿no? Seguramente. Sí, pero la cama no me parece- suena, parece un la cabecera domicilio- parece parece de un una domicilio casa, particular. de una casa particular, porque esas cabeceras además, en aquel tiempo, pues, Centros asistenciales estaban los muy mal, en malas condiciones, vamos, muy dejados, ¿no? La gota de leche. La gota de leche. La gota de leche. Bueno, pero me ha llamado la atención, tú naciste en el hospital de la Cruz Roja. Sí, sí, ¿En un hospital? yo sí. Joder. No es que venía regular y... Ah, que venía a regular. Yo nací en casa como estaba bien. No, y encima cogí el frío porque por salvar a mi madre, pues me dejaron encima de un trozo de mármol ahí frío y cogí frío. Y así ahora que como hay un poco de corriente me resfrío. Ahí, de ahí le viene el casi miedo. naciste como Gila. Yo nací, mi madre se había ido a la compra. Porque así casi. Y me dejó en el piso de abajo. Bueno, vamos a inaugurar un parque. Anda, el barrio. Mira, tu barrio, Sí, sí. Juan. Sí, sí. El barrio de Vitoria, que decíamos que se empezó a construir en el año 65. Esto es el año 71. Sí, pues entonces Y aquí esto ya- venían a inaugurar un parquecito. Aquí el autobús de la Shell. Visión panorámica de Melilla. Sí, sí, ahí estaban los arbolillos. Que hay- Que se bajaba por allí, que había competiciones claro. también a ver quién bajaba más rápido. Sí, sí, y cuando, bueno, para ir al instituto y subir, pues era ¿Y por quién ahí. bajaba sin caerse? Exacto. ¿Y quién bajaba directamente al hospital que estaba, estaba allí? Abajo. Pues eso es la inauguración del Ahí barrio. está la inauguración. Ujú. Que, ¿te acuerdas quién era el sacerdote? Pues, yo sé Pues- que ahí estuvo el padre Maraval, ¿no? Pero entonces no sé. No, pues No, ese es anterior. este Bonilla es el señor que está a la derecha, que era el regente mayor, el jefe de ordenanza. Y el sacerdote era el padre Escalona. Que también que se fue de aquí y prosiguió su carrera en Málaga, llegando a ser alcalde comunista de Cártama. Ah. Bueno, yo recuerdo que ese parque pues, duró poco tiempo. No es que en aquel tiempo coincidieron unos cuantos curas, que uno de ellos se fue porque se casó con una enfermera, otro se dedicó a la alta política, después estaba el cura Chema en la iglesia real. Del Real, Sí, sí. sí. Y el padre Maraval también al cabo del tiempo se casó. O sea que es una época que... Bueno, y aquí Es que el duraba- alborozo. Sí, duraba poco, es que había muchos niños, pero vamos, cuando ves un parque infantil así, eso no lo resiste nadie, ¿no? No, el parque temático la verdad es que tenía su... Es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Y todo ahí apretujado a ver quién toca, a ver quién subía por esa anilla. Y aquí una niña arquetípica de pelillense. Y oye, pues lo vamos a dejar aquí. Pues sí, oye, no. Vamos a contar, podemos contar con vosotros para la próxima. Claro, Sí, es claro muy que sí. interesante esto. ¿Eh? Ya estamos por el año 71, lo dejamos ahí, todavía nos queda hasta el 75. Claro, conforme Bueno, vaya avanzando el tiempo podremos ir aportando más cosas porque vamos teniendo más edad. Sí, pero Porque ahí ahora mismo, claro. hay no, muchas pero cosas también que los nos perdemos. recuerdos que me lo engañan son los recuerdos que se tienen de Sí. adolescente. Sí, sí, Muchas sí, veces, sí. los que no engañan. Sí, no están demasiado maleados, desvirtuados. Sí, sí. Incluso cuando he visto ese parque infantil recién inaugurado me ha llegado el olor, ¿os acordáis? Los parques infantiles Sí. nuevos, el olor a pintura todavía, ¿no? Que prácticamente lo habían pintado la noche antes. Tenías que ir con un cuidadito y la grasa nueva y tal. o Yo sea. recuerdo que el parque infantil, pues de chiquitillo había ido un par de veces al parque en Ande. Y ya está, no, en mis tiempos no había mucho parque infantil. Pero tampoco te dejaban ir al parque, Juan. A ver, ¿a ti dónde te No, dejaban no, ir? no. Yo es que vivía en Teniente Coronel Seguí. Y entonces, pues, mi casa era una casa con jardín. Yo tenía ese pedazo de parque que para mí era como un jardín y yo, Yo iba echaba los dientes ahí. al campo de fútbol a la hora del claro, que como éramos pequeñajos, pues nos metíamos entre los barrotes y nos colábamos. Y ahí pues nos metíamos dentro, o Oye, jugar Juan, en el barrio. oye, disculpa la falta de tacto, pero te habíamos dejado ahí tirado encima de De un mármol. un mármol. De un frío. ¿Cómo sobreviviste? No, no, nada, pues como ¿Alguien mucho- se acordó de ti, Con mucho entonces? cuidado de mi madre y ven a taparme. Y así. Pues gracias a esos cuidados, aquí estamos los tres. Esperemos que la semana que viene estemos los tres y que se reincorporen pues los dos primos, Miguel Ángel y Paco Roldán, que hoy no han podido acudir a esta cita con ustedes y con imágenes del nodo.
si han llegado tarde, ya saben que este domingo a las 6 de la tarde tiene una segunda oportunidad, el próximo domingo. Y el próximo martes, pues seguiremos, porque esto promete, ¿eh? Esto promete. Hasta la próxima semana. Si me voy de mi tierra, sé que habrá otros lugares. Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general.